Y evaluador acreditado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias. Pues, perdón, me voy a levantar. Pues es un gusto estar aquí en la UNAM, al contrario, estoy muy agradecido, muy contento de estar con ustedes y poder compartir un poquito de estos temas que son muy interesantes. Para empezar, vamos a hablar un poquito del concepto de marca. ¿Qué es una marca? Acaba de cambiar la definición de signo visible a signo perceptible por los sentidos. Esto a partir de agosto del año pasado, 2018, ya puede haber marcas olfativas, marcas auditivas y pues inclusive marcas gustativas podría ser. Entonces, una función de la marca, distinguir productos o servicios de la competencia, pero adicionalmente las marcas también atesoran un prestigio. Es decir, no solamente nos debemos de quedar con que la marca es exclusiva para diferenciar productos o servicios, sino también atesora un prestigio que nos da y que hace que, por ejemplo, marcas sean apetecibles, aunque no las hayamos consumido, pero por ejemplo un traje Hugo Boss, un reloj Rolex, una bolsa Louis Vuitton, si son marcas que no se han consumido, por el prestigio que llevan, pues son apetecibles para adquirirse. Entonces, las marcas principalmente empiezan o nacen dirigiéndose a un sector determinado, ¿verdad? Coca-Cola, refrescos, Bimbo, pan, UNAM, servicios educativos, en fin. Todas las marcas nacen dirigiéndose directamente a un segmento del público. Esto hay que tenerlo muy presente. Después pueden llegar a ser conocidas por la generalidad, pero en principio siempre nacen dirigiéndose a un segmento. ¿Cuáles son los bienes jurídicamente tutelados en las marcas? Pues en primer lugar, la protección al consumidor, es decir, así como la marca sirve para diferenciar productos o servicios de la competencia, también es importante ver que esto protege al consumidor para que el consumidor no pueda ser engañado y caiga en comprar o adquirir un producto pensando que está adquiriendo otro. Entonces se evita la confusión y también la asociación indebida. Y el segundo, bien jurídicamente tutelado, es darle un derecho o preservar el derecho que tiene todo empresario o toda persona que pone una marca en la industria, en el comercio, en los servicios, digamos en la sociedad, de preservar su origen empresarial. Es decir, el esfuerzo que se ha hecho en posicionar la marca debe de ser preservado en favor de la persona que precisamente le dio esa, le dio esa imagen, ¿verdad? O sea, ese prestigio. Ahora, ¿cuáles son las marcas? Podríamos hacer una clasificación general de qué tipos de marcas hay. Y tenemos la marca usual. La marca usual generalmente son marcas nuevas. Recuerden que la ley de la propiedad industrial es una ley federal. Entonces, digamos que el rango de conocimiento para determinar la notoriedad o fama de una marca será pues todo el territorio mexicano, en el caso de México. Entonces, porque puede haber marcas que en algún estado sean muy famosas, inclusive muy conocidas por todo el estado, pero como no tienen sucursales fuera de esos estados, pues no son conocidas y entonces se vuelven marcas usuales, porque a nivel de todo el país no son conocidas. Tenemos a la marca notoria. La marca notoria es la que es conocida en el sector al cual dirige su oferta. Bimbo es una marca notoria en el sector de pan. Coca-Cola es una marca notoria en el sector de refrescos. Pero así puede haber marcas, por ejemplo, de actividades que son poco usuales para la generalidad del público. Por ejemplo, marcas que puedan ser notorias en productos de golf, no todos juegan golf.
pero los que juegan golf o el sector que se dedica a vender artículos de golf pueden tener una marca que puede ser muy notoria en ese sector, o un traje de buceo, por ejemplo, para el sector de los que practican ese deporte. Entonces puede haber marcas que en su sector son notorias. Y por último tenemos a las marcas renombradas o famosas, que son aquellas que son conocidas por la generalidad del público, ¿verdad? Toda marca famosa, desde luego, es notoria. Coca-Cola es conocida en el sector de los refrescos, pero también es conocida por la generalidad del público, por lo tanto es famosa y notoria. No todas las notorias son famosas, sí todas las famosas son notorias en su sector. ¿Cuáles son los factores que inciden en la notoriedad o renombre de una marca? Tenemos en primer lugar la antigüedad en el uso. Hay marcas que se han preservado a lo largo del tiempo, por ejemplo, el chocolate abuelita, ¿no? Es más, cuando dicen vamos a comprar un chocolate para hacer, de inmediato pensamos en el chocolate abuelita, porque es una marca que lleva muchos años en el mercado. Entonces es una marca que por la antigüedad en el uso empieza a ser inclusive famosa. El uso intensivo y extenso, entre más se use una marca, pues más llega a ser conocida. La promoción, o sea, los canales de comunicación a veces pueden posicionar una marca y pueden hacerla conocida, incluso por la generalidad del público. Y desde luego, pues también la calidad, ¿no? La calidad de un producto lo puede posicionar en el conocimiento del público. Las marcas notorias, entonces dijimos, son aquellas que son bien conocidas en el sector al cual dirigen su oferta. Por ejemplo, esta es una marca de raquetas de squash. Y esta marca, pues los que no juegan squash no la conocen, pero en el sector de los que juegan squash es una marca notoria, ¿sí? O notoriamente conocida, es lo mismo, ¿sí? El registro de la marca o el uso no determinan la notoriedad. Es decir, puede haber marcas que no se usen en un país, pero que sean notorias o conocidas en el sector. Lo mismo que no estén registradas, pero que sean conocidas. Entonces, lo importante es que la notoriedad de la marca estará dada no por el registro o por el uso, sino por el conocimiento del sector al cual dirigen su oferta. Eso es muy importante, ¿sí? Y el conocimiento de la marca estará en cuanto al uso de la marca en sí, porque por ejemplo hubo un litigio en relación con la marca Paloma Picasso, porque ella decía que era notoria en virtud de que su papá, Pablo Picasso, pues era conocido por la generalidad del público. Entonces, al final se decidió que una cosa es la persona y otra cosa es la marca. Entonces, lo que tiene que ser conocido en el sector es la marca, ¿sí? Ahora, también se ha cuestionado si las marcas de mala calidad pueden llegar a ser notorias. En España, Berkowitz dice que sí, y Fernández Novoa, que es otro autor, dice que no, que necesariamente las marcas notorias deben de tener un prestigio. Sin embargo, Berkowitz dice que hay marcas que, y yo comparto esta opinión, que hay veces que compramos sabiendo que son de mala calidad, pero que nos van a ayudar en un momento específico. Por ejemplo, unas chanclas en la playa. Sabemos que nos van a durar muy poquito, pero estamos dispuestos a pagar un bajo precio y estamos dispuestos a que esa inversión que hicimos la podamos perder después de las vacaciones. Es decir, normalmente si yo compro un traje Hugo Boss, pues yo espero que sea de muy buena calidad por el precio que estoy pagando. Pero si yo compro un traje en una tienda de menor prestigio, pues no esperaré que me dure más que un traje Hugo Boss, por ejemplo. Es decir, todo está en relación a lo que esperamos, lo que el público demanda para determinar si está de acuerdo o no. Y puede haber marcas que aunque sean de baja calidad, por el precio logran posicionarse en el mercado. Por lo tanto, llegan a ser notorias en su sector.
¿Por qué se debe proteger a la marca notoria sobre una marca usual? Desde luego que a mayor grado de conocimiento en el público tiene que haber mayor protección. Esta protección debe de ser mientras dure la notoriedad y, algo muy importante, la protección de la marca notoria debe ser en productos o servicios iguales o similares. Es decir, rompe la regla de la territorialidad, porque una marca notoria que es conocida en otro país, puede ser protegida, aun y cuando no esté en uso o no haya registro. Sin embargo, no rompe el principio de especialidad, es decir, solamente se protege en productos o servicios iguales o similares. Esta marca, de hecho, viene con el Convenio de París para darle una protección extraterritorial a marcas que era imposible, o en ese entonces no había los mecanismos para registrar de una manera eficiente en muchos países, pero que eran marcas conocidas en muchos países, y entonces a través de la protección extraterritorial se da esta tutela para las marcas notorias. Entonces viene en el artículo 6 bis del Convenio de París. Vamos con la marca renombrada o famosa. Cuando habla de renombrada es igual a famosa. En México se conoce como marca famosa. Normalmente en otros países, en Europa, por ejemplo, es marca renombrada. La marca renombrada o famosa es la que es bien conocida por la generalidad del público, no solamente en el sector al cual dirige su oferta. Por ejemplo, los Pumas de la UNAM es una marca famosa porque es conocida por la generalidad, precisamente por el equipo de fútbol, por la difusión que hay, por el gusto por el deporte del fútbol a nivel nacional. Entonces es una marca que si nosotros le preguntamos a un albañil en Veracruz, la va a conocer, a un niño en Sonora la va a conocer, a un ama de casa en la Ciudad de México la va a conocer. Es decir, es conocida por la generalidad. Igual que la marca notoria, el registro o el uso no determinan el renombre o la fama, y el conocimiento de la marca no tiene que ser en el país de donde viene la marca, tiene que ser en el país donde se demanda la protección. Esto también es muy importante. Las marcas notorias y las marcas famosas deben de ser conocidas o por el sector o por la generalidad del público en el lugar donde se demanda la protección. Puede haber marcas famosas en Tailandia, pero si no son conocidas en México, ni siquiera por el sector, entonces no habrá protección. En México no serán marcas notorias, ¿sí? Y si esa marca quisiera protección en México sin tener el conocimiento ni siquiera en el sector, tendría que presentar un registro para tener protección. La protección de la marca notoria y famosa se da sin necesidad de registro, pero siempre y cuando sean conocidas en el lugar donde se demanda la protección. ¿Por qué tiene que haber una protección especial? Pues también para la marca renombrada o famosa, desde luego, si recordamos los bienes jurídicamente tutelados de las marcas, nos daremos cuenta que hay que proteger al consumidor del engaño. Si la marca Ferrari, por ejemplo, es conocida en el sector y de repente alguien quiere utilizar esa marca para accesorios deportivos, para volantes deportivos, tiene que haber una protección para que el público no caiga en el error, y además por el otro bien jurídicamente tutelado, para preservar el prestigio de la marca que ha logrado el empresario que le ha dado esa fama o el renombre a esa marca, ¿no? Las marcas famosas o renombradas rompen la regla de la especialidad y entonces se protegen en toda clase de productos y de servicios, aun y cuando no estén registradas. Quiere decir que si yo quisiera registrar la marca o el logotipo de la UNAM, de los Pumas de la UNAM, en cemento, aunque no estuviese registrada, me deben de negar el registro precisamente por los bienes jurídicamente tutelados, para evitar la confusión en el público y para preservar el prestigio que se le ha dado a esta marca por parte de los que la hicieron renombrada o notoria.
¿Cuáles son las diferencias entre marca notoria y renombrada? El conocimiento del público. Dijimos que la marca notoria solamente es conocida en el sector al cual dirige su oferta, fuera de su sector no es conocida, puede llegar a ser conocida en algún sector fuera del suyo, pero es la excepción, mientras que la marca renombrada es la que es conocida por la generalidad del público. Hay también autores, Elena de la Fuente es una autora que habla de marcas de lujo, marcas sumamente notorias, marcas de alto renombre. Simplemente se los comento, pero ya hay bastante confusión, ya lo van a ver ahora que veamos las legislaciones, cómo se regulan estas marcas, como para todavía agregarle otros subtipos de marcas. Simplemente que lo sepan, al que le interese puede consultar a Elena de la Fuente, que propone esta clasificación adicional. ¿Qué pruebas se pueden utilizar para acreditar el renombre o la notoriedad? Pues primero hay procedimientos en los cuales yo presento pruebas y gracias a esas pruebas la autoridad puede determinar que una marca es notoria, conocida en su sector, o famosa, conocida por la generalidad. En México hay un procedimiento para cada una de estas marcas. También puede haber un pronunciamiento por parte de la oficina de marcas. La oficina de marcas puede estimar, en México hay dos formas de decretar a una marca notoria o famosa, a través del procedimiento o a través de la estimación por parte de la autoridad. Entonces, la autoridad puede estimar que una marca es notoria o es famosa y negar un registro. También puede haber una sentencia por parte de una autoridad judicial. De hecho, la primera sentencia que hubo en materia de marcas notorias fue el caso Gucci en 1985, si no mal recuerdo, y esa sentencia judicial pues le otorgó notoriedad o el carácter de notoria a la marca Gucci. Otras pruebas que se pueden acreditar o se pueden agregar en los procedimientos, o si no hay procedimientos se pueden presentar ante la autoridad, son facturas que acreditan antigüedad de uso, la promoción que se está haciendo de las marcas, premios y reconocimientos, y lo que no es idóneo, que muchas veces se presenta, son títulos de marca, porque el título de una marca no acredita el conocimiento de esa marca o en el sector o en la generalidad del público. Bueno, entonces, lo que parece muy sencillo, marca notoria conocida en el sector, marca famosa conocida por la generalidad, marca notoria protege productos o servicios iguales o similares, marca famosa toda clase de productos o servicios, marca famosa y marca notoria rompen con el principio de territorialidad, marca famosa solamente es la única que rompe con el de especialidad. ¿Sí? Esto que parece muy sencillo van a ver ustedes como en las legislaciones que brevemente vamos a analizar hay mucha confusión. Vamos a empezar por el Convenio del País, el Convenio de París no nos da una definición de lo que es la marca notoria, pero sí protege a la marca notoria. No habla de marca famosa, solamente habla de marca notoria y sí otorga protección en productos o servicios idénticos o similares. No hay ningún problema aquí. Y también dice que la notoriedad debe de ser en el país donde se reclame la protección, lo que hemos visto. O sea, el Convenio de París cumple con lo que señalamos, la notoriedad protege marcas iguales o parecidas en grado de confusión para idénticos o similares productos o servicios, rompe con el principio de territorialidad, no rompe con el de especialidad. Sin embargo, no hay marcas renombradas en el Convenio de París, ¿sí? Entonces no hay una protección expresa para productos o servicios diferentes. Y esto empieza a causar confusión, porque aquí hay legislaciones que consideran a la marca notoria como un género y
y a la marca famosa como una especie de esta marca notoria, y otras legislaciones que lo hacen a la inversa, que consideran a la marca famosa como el género y a la notoria como la especie. Y todo viene porque el Convenio de París solamente tutela a la marca notoria, entonces no hay protección para la marca famosa. De hecho, si yo quisiera a través del Convenio de París proteger más allá del principio de especialidad, es decir, en productos o servicios diferentes, tendría que irme al artículo 10 bis, pero ya entraría cuestiones de competencia desleal, que ya son otros bienes jurídicamente tutelados. Ya no estamos hablando de cuestiones de propiedad intelectual, sino más bien de competencia desleal. Ya tendríamos que irnos a otra legislación. El ADPIC. El ADPIC, que como ustedes saben, es un anexo de la Organización Mundial del Comercio, que cuando los países firman, forzosamente se adhieren a este anexo del ADPIC, que es el Acuerdo de los Derechos de la Propiedad Intelectual en el Comercio. ¿Qué buscaba el ADPIC? Armonizar de forma global los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, se perdió una gran oportunidad de definir a la marca notoria. El Convenio de París no la define, ADPIC tampoco define a la marca notoria. Sí la reconoce, porque dice que la notoriedad aplica acorde al Convenio 6 bis de París, es decir, nos remite al Convenio de París, que habla de una notoriedad en productos o servicios iguales o similares, donde se rompe la territorialidad, pero no la especialidad. Sin embargo, en cuanto a la marca renombrada, no hay marca renombrada en el ADPIC. ¿Y qué nos dice el artículo 16.3? Que el artículo 6 bis, el que habla de marca notoria, va a romper la regla de la especialidad cuando haya una conexión que pueda lesionar los intereses del titular. Es decir, está dándole a la marca notoria una tutela más allá de lo que señala el Convenio de París. El Convenio de París se queda en la regla de la especialidad, la respeta, no la rompe. Aquí se rompe en el ADPIC siempre y cuando haya una conexión que pueda lesionar los intereses del titular. Pero fíjense qué vago está el término, una conexión. ¿Qué es una conexión? ¿Una confusión? ¿Una asociación? La asociación implica confusión, porque si yo asocio, quiere decir que no me confundo. Yo me confundo cuando adquiero un producto pensando que es otro, pero cuando yo asocio un producto, esa asociación hace que yo sepa que hay uno, que yo distingo, que no me estoy confundiendo, más bien estoy pensando que hay un nexo. Podría entenderse como una confusión en sentido estricto. Pero fíjense, aquí no habla de confusión, aquí habla simplemente de conexión y que pueda lesionar los intereses del titular. O sea, queda el término muy ambiguo, porque desde luego cualquier persona podrá decir que sus intereses son lesionados si alguien utiliza una marca igual o parecida a la suya, y queda muy ambiguo aquí exactamente qué es lo que tendría que demostrar si yo quiero aplicar el artículo 16.3 del ADPIC para tener una protección de una marca notoria más allá de la regla de la especialidad. Luego tenemos a la recomendación de la OMPI sobre protección de marcas notoriamente conocidas. Esta recomendación, como su nombre lo dice, no es obligatorio, es una recomendación que hace la OMPI, pero curiosamente ya vimos que el Convenio de París no nos señala una definición de marca notoria, ADPIC tampoco. Si es una recomendación sobre protección de marcas notorias, pues al menos debería de darnos una definición de lo que es una marca notoria, pues no lo define.
simplemente dice que puede ser considerada así si es conocida en un sector pertinente. O sea, habla un poquito en el término del Convenio de París de que la marca notoria es aquella que es conocida en el sector, pero no lo deja claro. También señala algunos elementos para acreditar la notoriedad en el artículo 2.1. Atinadamente, la recomendación dice que para decretar la notoriedad no se necesita uso. Ya habíamos comentado que una marca puede llegar a ser conocida en el sector sin necesidad de que se esté usando. Tampoco se necesita un registro. Precisamente el Convenio de París lo que buscaba era darle protección sin necesidad de registro a las marcas. No se necesita tener notoriedad en el país de origen. La notoriedad debe de ser en el país donde se demanda la protección. Y tampoco debe exigirse el conocimiento por la generalidad del público. Con lo cual esta recomendación considera a la marca notoria como la especie de la marca famosa, que sería el género, es decir, la conocida por la generalidad del público. Ahora bien, ¿cómo se protege en esta recomendación a la marca notoria? No se va más allá, no se mete en complicaciones y nos dice, se va a proteger a la marca notoria de acuerdo al Convenio de París en productos o servicios idénticos o similares, lo cual es correcto. Pero aquí volvemos a lo mismo. No habla de marca famosa y simplemente, al igual que el ADPIC, dice, se va a extender la protección en productos o servicios diferentes cuando, acuérdense que ADPIC nos decía, cuando haya conexión que implique una lesión. La recomendación nos dice, cuando se infiera un vínculo que cause perjuicio al titular. Ahí podríamos entender la conexión que cause una lesión. Pero agrega otras conductas, cuando haya un menoscabo del carácter distintivo, cuando haya un uso desleal del carácter distintivo. Entonces fíjense cómo esta recomendación empieza a señalar otros supuestos adicionales a los que vienen en el ADPIC. La directiva de marcas es a raíz de que la Unión Europea se constituye, pues tratan de homologar sus legislaciones y entonces esas legislaciones empiezan para homologarlas, empiezan a dictar, valga la redundancia, directivas de diferentes temas. Y la directiva de marcas, reformada en el 2015, lo que busca es armonizar las leyes de marcas en todos los países de la Unión Europea. ¿Sí? Entonces, esta directiva no define tampoco a la marca notoria. Fíjense ya cuántas legislaciones van. Como que nadie se atreve a definir a la marca notoria. Y refiere simplemente al Convenio de París. Marca notoria es aquella que señala el Convenio de París. ¿Sí? La protección de la marca notoria, de acuerdo al Convenio de París, solamente es en productos o servicios iguales o similares. Ahí está correcta. Pero aquí sí reconoce a la marca renombrada, es decir, no hace como la recomendación o como ADPIC, que a la marca notoria le da una protección adicional, sino que aquí sí reconoce a la marca renombrada y le da protección en productos o servicios no similares. Hasta ahí vamos bien. ¿Cómo se protege contra el registro? O sea, la marca notoria en productos o servicios iguales o similares habla de un riesgo de confusión que comprenda un riesgo de asociación. Y entonces aquí nos está dando elementos adicionales a lo que señala el Convenio de París, el artículo 6 bis. Porque el Convenio de París solamente nos habla de confusión y aquí dice una confusión que comprenda un riesgo de asociación. Entonces no solamente tengo que acreditar confusión,
sino que adicionalmente tengo que acreditar un riesgo de asociación. Y en productos o servicios no similares, si es renombrada, o sea, conocida por la generalidad del público, en el estado donde se demanda la protección, pero aquí agrega elementos adicionales. Se pretende obtener una ventaja desleal del carácter distintivo del renombre o se le pueda causar perjuicios. ¿Esto qué significa? Fíjense cómo ADPIC nos señala unos supuestos, la recomendación nos señala otros supuestos, que van relacionados, pero si nos ponemos a analizarlos, no son los mismos, y la directiva de marca, otros supuestos para una protección de la marca más allá, llamémosle notoria, renombrada, o protección a la notoria más allá de la regla de la especialidad, pero se tienen que acreditar diversos supuestos. Contra el uso, aquí viene el primer error, debe de existir un registro. ¿Por qué debe de existir un registro si la protección en productos o servicios iguales o similares de la marca notoria no necesita un registro de acuerdo al Convenio de París? De acuerdo a la directiva de marca, sí se requiere un registro, y aquí, a diferencia del artículo anterior, que el artículo anterior, en cuanto lo regreso, en cuanto al uso dice que comprenda un riesgo de asociación, aquí sí lo aclara. Riesgo de confusión, y el riesgo de confusión comprende el de asociación. Pero fíjense, es una falta ahí en la redacción, de tal manera que para el registro se tiene que acreditar confusión y asociación, pero para el uso se puede acreditar simplemente confusión, porque aquí señala que la asociación queda comprendida dentro de la confusión, mientras que en el caso del registro dice confusión que comprenda asociación. Si ustedes lo leen, verán que hay una falta ahí de redacción. Y en productos o servicios no similares, cuando la marca goce de renombre, y volvemos a toda una serie de conductas que hay que acreditar si yo quiero tener protección más allá de la regla de la especialidad. ¿Sí? El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, por ejemplo, ha dicho, para que vean ustedes la confusión, que el renombre se obtiene cuando es conocido por una parte significativa del público interesado, es decir, del sector. Esto es la notoria. Aquí dijeron que es la renombrada. Por eso hay tanta confusión, ¿no? El abogado Jacobs dijo, la marca renombrada no precisa un conocimiento tan amplio como la notoria. Es al revés. Pero bueno, eso crea confusión, porque entonces, ¿cuál es el género y cuál es la especie? Y ha habido casos recientemente, por ejemplo, en 2013, donde se dice Aquabona goza de notoriedad acreditada reconociendo su reputación debido al extendido y generalizado conocimiento de la misma. Entonces, ahí más bien goza de renombre, porque acuérdense que en la Unión Europea sí hay marcas de renombre y marcas notorias. Entonces aquí está hablando de conocida por la generalidad, tiene una reputación, pero es notoria. Aquí debió de haber dicho goza de renombre o goza de fama. Entonces, fíjense cómo hay esa confusión. En la Comunidad Andina, la decisión 486, que es como la directiva europea para la Comunidad Andina, es la decisión 486, es la ley de propiedad industrial que rige a los países de la Comunidad Andina. No hay diferencia entre marca notoria y renombrada, ¿sí? Señala que la marca notoria es la que es conocida, reconocida por cualquier miembro del sector. Y hay protección en contra del registro en cualquier producto si hay un riesgo de confusión o asociación, si hay aprovechamiento injusto, si hay dilución. Fíjense cómo hay otras conductas que se pueden relacionar, pero si ustedes se ponen a analizar los supuestos, tanto de las diferentes leyes, se van a encontrar que
porque hay algunas que hablan de dilución, otras no, otras que hablan de menoscabo, otras que hablan de perjuicio en la reputación y otras no. Pero a final de cuentas, si yo quiero tener protección más allá de la regla de la especialidad, tengo que acreditar cualquiera de estas. Aquí habla de confusión o asociación, los distingue. Y la protección en contra del uso, hay dos diferentes tipos. Uno es si yo tengo el registro, en cualquier producto si hay un daño comercial injusto. Fíjense, otro supuesto más que se ha agregado, el daño comercial injusto. Aprovechamiento injusto del prestigio, dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario. Aquí nos está poniendo nuevos elementos, como es la dilución del valor comercial o del valor publicitario. Ya no es solo la dilución de la marca, sino también del valor comercial o publicitario. Y aquí no habla de confusión y asociación. ¿Sí? O sea que hay legislaciones que quitan de todos los, si pusiéramos todos los elementos, hay unas que utilizan unos, otros los quitan, otros los ponen. Si no tengo registro en productos o servicios iguales o similares, si hay riesgo de confusión o asociación, o si hay un daño económico comercial injusto al titular del signo, fíjense cómo inclusive en las mismas legislaciones, para proteger en contra del uso hay unos supuestos y para proteger en contra del registro hay otros supuestos. ¿Sí? Todo esto, vamos a hacer, digamos, un parámetro, digo, una pausa. Todo esto, fíjense, la confusión, es más, yo creo que muchos de ustedes están confundidos. Bueno, entonces, ¿cuál es? ¿Cómo se protegen? Y es tan sencillo, si nos vamos a la base y decimos, marca notoria es aquella que es conocida en el sector, ¿qué tengo que acreditar? Pues el conocimiento en el sector. Y entonces voy a estar protegido sin necesidad de acreditar nada. Lo único que tengo que acreditar es que la marca es conocida en el sector. Acreditando eso, yo estaré protegido sin necesidad de registro y sin necesidad de uso contra el registro y contra el uso de un tercero en productos o servicios iguales o similares. Por otro lado, la marca famosa es la que es conocida por la generalidad. Eso es lo que tengo que acreditar. No tengo que acreditar dilución, perjuicio, menoscabo y cualquiera otro de los elementos. Ese es el error. Lo que tendría que acreditar es que mi marca es conocida por la generalidad y entonces la tutela debería ser automática. Estaría yo protegido para que nadie registrara en ningún producto, en ningún servicio, y nadie usara en ningún producto o en ningún servicio. Es decir, lo que ha fallado es el analizar qué es realmente una marca notoria, que es la conocida en el sector, qué es una marca famosa, la conocida por la generalidad, y en ese sentido, una vez que se acrediten que es conocida por el sector o por la generalidad, darle protección automática, sin necesidad de estar o poner la carga de tener que acreditar dilución, asociación, menoscabo, aprovechamiento de comercial injusto, en fin. ¿Cómo está la situación en México? A ver si México puede salvar todo este embrollo. ¿Ustedes creen que sí o que nos va a confundir más? Se acaba además de reformar en agosto, entonces yo espero que vamos a ver las reformas, a ver si. Primero, México sí da un concepto de marca notoria, bravo. Se aventó a dar un concepto de marca notoria, conocida por el sector del público, de los círculos comerciales al cual dirige su oferta. Esto es correcto. Es una definición que se apega a lo que nos dice el Convenio de París, lo que se debe entender por una marca notoria. ¿Sí? Marca famosa también nos da una definición. Y entonces en México existe marca notoria y marca renombrada o famosa. Aquí nada más que tuvo un pequeño error. Dijo en la definición, es una marca que es conocida por la mayoría del público, en vez de decir por la generalidad del público.
¿Qué implica el decir que es conocida por la mayoría? Que entonces una persona tendría que acreditar que más del 50% de la población conoce la marca para considerarla famosa, cuando en realidad no debería de ser así, simplemente con haber puesto la generalidad y entonces ya no hay que acreditar esa prueba que pues es muy difícil de conseguir, ¿no? Bueno, por ahí vamos bien. ¿Cómo se adquiere la notoriedad o fama en México? Estimación, o sea, la autoridad puede determinar que una marca es notoria o es famosa. Si yo presento a registro una marca, aunque no esté registrada, la autoridad puede decir, oye, no te otorgo este registro porque yo considero que esta marca es famosa o yo considero que esta marca es notoria. Y la otra manera de adquirir la notoriedad o fama es a través de una declaratoria. Hay un procedimiento tanto para la notoriedad como para la fama, que yo tengo que presentar pruebas, y si al final yo acredito que mi marca es notoria o es famosa, me expedirán una declaratoria donde queda ya avalado que mi marca es notoria o es famosa, ¿sí? Más o menos lo que cuesta, 3,000 pesos, y la emisión 1,130 por la notoria, y la famosa, fíjense, 53,000 pesos por la expedición de la fama, que a mí se me hace excesivo, no sé por qué, porque además, pues si está la estimación, si una marca es famosa, pues inclusive la autoridad debe de impedir el registro de esa marca, y sin embargo aquí pues está cobrando 53,000 pesos para emitir una declaratoria, que a veces hasta se logra a través de la estimación, pero bueno. El instituto es el que hace el estudio. Ya no se requiere registro de marca, esto es otra ventaja, esto viene con las reformas del 2018, de agosto. Antes se necesitaba tener un registro de marca, ahora ya no, esto es algo muy bueno, ¿sí? Porque acuérdense que tanto la marca famosa como la marca notoria no deben de depender de un registro. Puede haber marcas que aquí son conocidas por el sector o por la generalidad, y entonces debe de haber una protección para estas marcas, independientemente de que estén registradas o no. Antes se obligaba a que registraran, y es más, ligaban la notoriedad o fama con el registro. ¿Y qué pasaba? Que al tener un registro yo tengo que comprobar que la marca está en uso, y si no está en uso, perdía tanto el registro como la notoriedad o fama. Y entonces, ¿qué pasaba? Que estaba desprotegido y se estaba incumpliendo con la protección que se debe de dar a este tipo de marcas por el conocimiento en el sector o por la generalidad del público. Esto es muy bueno, que ya no haya este requisito. Las declaratorias se otorgan por 5 años y son renovables si subsisten las condiciones, o sea que a los 5 años pues hay que volver a pagar. ¿Qué pruebas señala la ley de la propiedad industrial se deben de presentar? Hasta ahorita va muy bien la legislación, ¿no? Aquí ya empezamos con problemas. Todas las pruebas permitidas por la ley que el solicitante considere idóneas. Ahí debería de haberse quedado. Ya, todo lo que considere idóneo, pues digo, desde luego que no sea ilegal, ¿verdad? Ah, pero entonces nos marca otro artículo, tienes que presentar las siguientes: sector real o potencial al cual dirigen sus productos o servicios, eso no hay problema. Otros sectores del público, eso no hay problema. Donde van a empezar los problemas es fecha de primer uso de la marca en México y en el extranjero. ¿Por qué me obligas? O sea, si quedamos que el uso no es necesario para determinar la notoriedad o el renombre, sino que la notoriedad o el renombre o fama se obtienen mediante el conocimiento del público, ¿por qué me obligas a presentarte un uso en México? Y peor, en el extranjero. ¿Qué tiene que ver el extranjero? Si ya quedamos que la notoriedad o la fama deben de ser en el país donde se pide la protección. Entonces, ¿para qué me obligas a presentarte uso en el extranjero? Círculos comerciales, esto está bien. Tiempo de uso continuo de la marca en México y en el extranjero. Volvemos a lo mismo, ¿esto para qué?
Medios de difusión de la marca en México, ahí estaría bien, pero ¿por qué en el extranjero? Ahí es donde se perdió de que la protección debe ser en el lugar donde se pide. O sea, el que una marca sea muy usada en el extranjero, si no es conocida en México, será notoria o famosa en otro país, pero aquí no. Entonces, ¿para qué me pides que yo te presente pruebas del uso de la marca en el extranjero? Volumen de ventas o ingresos percibidos en los últimos 3 años. Aquí no dice en el extranjero, nada más puso en los últimos 3 años. Entiendo que será en México y en el extranjero. Tiempo de inversión y publicidad efectiva de la marca en México y en el extranjero. Área geográfica de influencia efectiva de la marca, tampoco dice en el extranjero. Canales de comercialización de la marca en México y en el extranjero. Y fíjense esta, qué peligroso. Valor económico de la marca en el capital contable o a través de avalúo. ¿Por qué me obligan a que yo te presente cuánto vale mi marca? Imagínense que yo presento, primero pagar un avalúo. Estábamos comentando en la comida, imagínense lo que cobran los corredores públicos, son los que evalúan intangibles. Cobran un porcentaje del valor de la marca. Entonces imagínense ustedes, pues simplemente cuánto vale la marca UNAM, por ejemplo, o la marca Coca-Cola. Imagínense lo que va a cobrar el evaluador. Pero adicionalmente, imagínense ustedes que lo evalúa muy alto, pues ahí el SAT podría decir, oye, tienes ahí un activo intangible que me tienes que pagar, ¿no? Es más, ya lo declaraste ante una autoridad. Y por otro lado, si el avalúo hace que la marca sea muy económica, pues entonces los franquiciatarios van a decir, oye, ¿por qué me estás cobrando estas regalías tan altas si tú ya declaraste que la marca vale mucho menos? Entonces, ¿qué se logra con esto? Inhibir el registro. Porque además lo ponen como obligatorio. No debería de ser, debería decir, oye, se debería de quedar en el artículo que vimos de presenta todas las pruebas idóneas que tú consideres. Ya está. ¿Por qué te tengo que obligar a que me presentes todo esto? Es ilógico, ¿no? Ahora viene la protección. Sí. Bueno, no sé si o al final las preguntas si quiere. ¿Sí? ¿Seguimos o hacemos pausa para? Como tú decides. Bueno, es que por el tema del valor económico de la marca, yo lo entiendo más bien la marca del negocio tangible. O sea, sí existe la marca intangible y es válido, ¿no? Pero, por ejemplo, McDonald's, Vips, Starbucks, todos son igual. O sea, cada entidad económica tiene un valor empresarial y entonces o sea, es todo un ente económico el que se evalúa y sobre ello yo creo que ellos fijan el valor de la franquicia, o sea, la cantidad por la que van a rentar ese know-how a los contratantes a través del contrato de franquicias. Y entonces el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial maneja un número de negocios idénticos y una vez que se logra ese modelo de negocio, entonces ya están en posibilidad de registrarlo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como modelo de negocio. Hasta entonces ellos están en la posibilidad de ofertar su know-how a través de las ferias de franquicias. Y entonces yo creo que a lo mejor en ese sentido, no tengo ahorita la información exacta, pero prometo estudiarla y compartírsela, ¿no? Sí, efectivamente, pero qué peligroso es que yo diga que mi marca tiene un valor muy alto ante una autoridad y pues que el SAT se pueda enterar de ese valor que yo ya declaré, ¿no? Y además hay que separar porque los intangibles generalmente en marcas famosas llegan a valer más que los fierros, digamos, ¿sí? Entonces, pues es muy importante los avalúos que se hacen
y esto, como les decía, pues inhibe el registro de las declaratorias. Ahora, vamos a ver cómo se protegen las marcas notorias en México. Vamos a pensar que ya hay una notoriedad, ¿sí? Por estimación o por declaratoria. Contra el registro, sí. A ver. ¿Qué casos de marcas mexicanas? Hay declaratorias de marcas famosas en marcas mexicanas y, por ejemplo, en el caso de Starbucks, Coca-Cola y eso, la legislación norteamericana contempla las marcas famosas, están registradas Coca-Cola y Starbucks como marcas famosas allá y ya no necesariamente no tienen que hacerlo aquí, o los estadounidenses dijeron, México sí lo considera, voy y lo registro en México y ya no tienen que hacerlo en ningún otro lugar del mundo. Pero la primera pregunta de si hay marcas, o sea, de lo que tú sabes, ¿qué marcas están declaradas como famosas en México, de las relevantes? Dijiste que Gucci, no sé si nada más es notoria. Bueno, no. O Singer. A ver, no, sí hay marcas que se han registrado en México, tanto notorias como famosas. Por ejemplo, está registrado Aurrerá como marca famosa, está Bimbo, está Flexi, ¿sí? Hay varias marcas que se han registrado. En relación con tu pregunta sobre el registro en Estados Unidos no hay una declaratoria, pero acuérdense ustedes que en materia de propiedad industrial la legislación o la protección es territorial. Quiere decir que si yo protejo una marca en México, pues esa protección solamente va a ser en México. Si yo quisiera tener esa protección en Estados Unidos o viceversa, tendría que registrarla allá. Entonces, las marcas famosas en Estados Unidos, si quieren que no haya piratería o que no haya uso o registro de las marcas en México, tendrían que ser registradas, o tendrían que presentar estos procedimientos en México, de declaratoria de marca notoria o de marca famosa, para evitar el registro o el uso indebido de esas marcas. Vamos a seguir rápido para que termine también. Al final, de todas maneras, podemos hacer preguntas. Bueno, entonces, protección de la marca notoria contra el registro. ¿Qué es lo que nos dice el Convenio de París? ¿Qué es lo que debe de ser? En productos o servicios iguales o similares, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de la propiedad industrial? Sigue las legislaciones, como la recomendación de la OMPI, sigue también lo que se señala en el CAN, es decir, habla de protección en cualquier producto o servicio si hay confusión o un riesgo de asociación, si hay aprovechamiento no autorizado por el titular, si se causa un desprestigio a la marca o si se diluye el carácter distintivo. Entonces México empieza a fallar porque ya había separado la marca notoria y la marca famosa. A la marca notoria le debería dar protección en productos o servicios iguales o similares y a la marca famosa en todos los productos. Pero entonces, no obstante hace esa separación, dice, le voy a dar protección a la marca notoria más allá de la regla de la especialidad si me acreditas todo esto. Imagínense ustedes en una estimación que haga la autoridad, ¿cómo lo puede acreditar? O sea, la autoridad ¿cómo acredita que hay un aprovechamiento no autorizado, que se está causando un desprestigio? No tiene manera de acreditarlo. Esto solamente se tendría que hacer a través de una declaratoria. Ahora, fíjense ustedes, una vez que yo tengo mi declaratoria de marca notoria, el artículo 98 ter dice que procede la protección de manera expedita. ¿Esto qué significa? Que entonces yo no tengo que proteger, digo más bien que acreditar ninguno de estos supuestos. Entonces, si no acredito ninguno de estos supuestos porque la protección procede de manera expedita, entonces una declaratoria de marca famosa, de marca notoria, puedo impedir el registro de mi marca en cualquier producto o servicio, lo cual es exagerado, es una tutela excesiva, porque esto es propio de la marca famosa. Entonces, aquí es donde falla nuestra legislación en marcas notorias. Ahora, marcas notorias en contra del uso. En cualquier clase de productos o servicios, de acuerdo al artículo 213, fracción séptima. ¿Qué significa? Que entonces yo con mi declaratoria de marca notoria me protejo en todos los productos contra el uso y en todos y contra el registro en todos los productos o servicios. ¿Esto qué implica? ¿Para qué quiero entonces marca famosa? ¿Para qué voy a pagar tanto? Si por un error en la ley yo tengo la protección
en todos los productos o servicios, tanto en el registro como en el uso. ¿Sí? Y la marca famosa, ahí sí hay protección contra el registro en todos los productos o servicios, sin necesidad de acreditar nada, lo cual es correcto, y contra el uso en cualquier producto o servicio sin necesidad de probar nada, también es correcto. El gran error en México fue otorgarle a la marca notoria esa tutela excesiva y sobre todo decir, si ya tienes la declaratoria, procede la protección de manera expedita, es decir, no me acredites nada, y entonces si no te acredito nada, tengo protección en todos los productos o servicios. ¿Cuál sería la propuesta que yo haría, ya para terminar, sobre la marca notoria? Debe de protegerse sin necesidad de registro, esto a nivel general, de registro ni uso. Debe de establecerse procedimientos de declaratoria de notoriedad en los países para que yo pueda acceder sin tener que registrar la marca en el país, pueda acceder a estos procedimientos y acreditar que hay conocimiento de la marca en el sector, aportar las pruebas necesarias para acreditar que mi marca es conocida en el sector, y entonces la protección, una vez que yo acredité que es conocida en el sector, entonces la protección será en productos o servicios idénticos o similares, sin necesidad de acreditar nada. Lo único que tendría que acreditar sería la confusión en todo caso, pero no tendría que acreditar conexión, asociación, perjuicio, dilución, menoscabo, aprovechamiento, todas las conductas que vimos. O sea, sería tan sencillo como decir, tú acredita que tu marca es notoria, es decir, es conocida en el sector a través de una declaratoria para que tengas protección en productos o servicios iguales o similares, tanto contra el uso como contra el registro, sin necesidad de acreditar nada y sin necesidad de registrar tu marca en ese país. Y de la marca famosa sería lo mismo, solamente que aquí yo lo que tendría que acreditar sería el conocimiento de la marca a nivel generalizado y automáticamente una vez que lo haya acreditado, ya no tener que estar acreditando dilución, asociación, simplemente estaría protegido en cualquier producto o servicio, tanto contra el registro como contra el uso, sin tener que acreditar nada. Lo que tendría que acreditar sería el conocimiento, por la generalidad. Una vez que acredité eso, la tutela debería ser automática. No meternos a todas estas conductas que vimos que han hecho que sean muy tortuosos los juicios, muy difíciles y que a final de cuentas no hay una protección adecuada para este tipo de marcas. Ahora, si no quisiera, bueno, en el ámbito internacional, pues cambiar el Convenio de París o el ADPIC para conceptualizar estas marcas. Y si no quisiéramos, porque hay legislaciones que dicen, oye, yo no quiero la marca renombrada, yo solamente la notoria, no pasa nada. Se puede utilizar la notoria, darle protección a la marca notoria más allá de la regla de la especialidad cuando se acredita un conocimiento generalizado de la marca. Y lo mismo, una vez que acreditas conocimiento generalizado, tienes protección contra el uso y contra el registro en cualquier producto o servicio sin acreditar nada. Y si acreditas el conocimiento solamente en el sector, entonces tendrás protección contra el uso y contra el registro, pero solamente en productos idénticos o similares. Queda mi correo, por si alguno de ustedes después tiene alguna duda, alguna inquietud, una noche de insomnio y de repente se les ocurre alguna idea, pues ya me escriben. ¿Sí? Les agradezco mucho y pues desde luego quedan abiertas las preguntas para lo que ustedes quieran. Gracias. Bueno, pues muchas gracias al doctor José Manuel Magaña por su exposición. Ahora voy a dar paso a unos breves comentarios de parte del panel y posteriormente pasamos a las preguntas del público. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Saludamos al doctor Manuel Becerra, como es costumbre, a la distancia. Y pues bueno, vamos a comentar ahora algunos aspectos muy interesantes de la plática y antes me permito felicitar al doctor Manuel Magaña,
además que siempre hemos estado ya en los últimos años afortunadamente colaborando y realmente es un gusto y te agradecemos mucho, Manuel, que hayas aceptado esta invitación. Y pues bueno, solamente para comentar algunos aspectos, me parece muy interesante el tema. Francamente es un tema que a mí me genera más dudas, sobre todo a partir de que se reguló la marca notoria y famosa, yo como que estaba muy clara, o al menos eso creía. Cuando solamente teníamos las marcas notoriamente conocidas, yo era muy feliz. Y cuando se hace esta clasificación de marca notoriamente conocida y famosa en nuestra ley, que fue hace algunos años, realmente lo primero que me pregunté fue, ¿para qué? Y la verdad es que me lo sigo preguntando, ¿para qué hicimos esa distinción? Yo quisiera, en la manera de preguntas, Manuel, y me encantaría conocer tu opinión al respecto. Sé que hoy vamos con esta clasificación que nuestra ley reconoce y que hemos tenido además ya una reforma en esta materia. Todos los aspectos que has comentado me parecen de lo más importante. Quisiera referirme brevemente a lo que era antes la marca notoriamente conocida o lo que en nuestra legislación estaba regulado solamente como marca notoriamente conocida, la forma en la que en su momento se hacían estas estimaciones y la declaración de notoriedad, que era única y exclusivamente a través de procedimientos contenciosos administrativos, cuando se podía acreditar que una marca era notoriamente conocida a través de pruebas y a través de una declaración administrativa del INPI en un contencioso, se obtenía esa notoriedad. Por ahí algunos colegas querían hacer del simple oficio de requisitos donde al citarlo como anterioridad o impedimento para el registro porque se ubicaba en la fracción 15 del 90 y decían, mi marca ya la declaró el INPI como notoriamente conocida porque en un oficio de requisitos decía que no se le podía registrar porque era igual o semejante en grado de confusión a una marca notoriamente conocida, ¿no? Y entonces pues se empezó a hacer uso, me parece indebido, de esta especie de declaración, cuando desde mi punto de vista eso no era para nada una declaración. Creo que la única forma que había era legalmente reconocida, porque para eso sí tenía facultades el instituto para substanciar, resolver un procedimiento de declaración administrativa donde, habiendo valorado las pruebas, podía determinar si una marca era efectivamente o no notoriamente conocida. Creo que hasta allí era muy claro el sistema. Y la pregunta que deriva de todo esto, ¿cuáles serían las causas? Y yo no sé si tú las conozcas, Manuel, creo que de la exposición de motivos no se desprende claramente por qué la necesidad de distinguir estas dos categorías en nuestra legislación, porque evidentemente en otros países, en otras legislaciones existe ya esta distinción, pero ¿cuáles serían los beneficios que a tu juicio nos reporta como sistema legal el tener estas dos categorías? Cuando evidentemente los trámites para obtener la declaratoria pues son realmente costos importantes para los solicitantes, no solamente desde el punto de vista económico de que eso ya es bastante importante y los efectos que posiblemente un fiscalista, un experto fiscalista nos podría decir, cuáles son que contable y fiscalmente tiene el hacer una evaluación. Tengo entendido que los intangibles se evalúan principalmente cuando se van a enajenar, ¿no? Para darles los efectos fiscales, pero bueno, eso sería muy importante tener la opinión clara de un fiscalista, cuáles son los efectos que se le podría dar con andar evaluando anticipadamente los intangibles, sobre todo, como bien dices, para presentarlos ante una autoridad, ¿no? A final de cuentas se están presentando a una autoridad. Entiendo que vamos a tener dos declaraciones, a lo mejor en principio una de notoriamente conocida y tal vez tengamos que estar pendientes de cuándo nuestro signo pasa a la categoría de famosa. Y entonces tendríamos, por un lado, una declaratoria y que pasaría tal vez a otra declaratoria, y entonces tendríamos dos intangibles, un intangible que primero tiene una categoría y después otro. Obviamente esto en un inventario para una enajenación de una escisión, una fusión en una sociedad puede ser importante, ¿no? Pero antes no creo que sea necesario, y menos si hay ese riesgo de que haya alguna consecuencia desde el punto de vista fiscal. Entonces, la verdad yo no me queda claro
a mí me parecía mucho más sencillo y además porque París es muy claro y dice solamente marca notoriamente conocida. Entonces, bueno, en eso yo quisiera dejar. Y bueno, y otro tema que me encantaría que pudieras abundar un poco es sobre la estimación. La estimación, que no es un ejercicio de facultades discrecionales para hacer un análisis de una marca. O sea, ¿por qué la estimación tiene que considerarse como un paso previo a la declaratoria o es eso? La verdad es que a mí me genera muchas dudas y también sobre las facultades que tiene el instituto respecto de hacer las estimaciones y sobre todo el efecto que se le dan a esas estimaciones. Entonces me gustaría conocer tu opinión, Manuel, al respecto y bueno, le doy el uso de la palabra a mis compañeras de la mesa. ¿Qué tal? Buenas noches. Doctor, primero felicitarlo por una presentación muy concisa e interesante, la verdad. Como menciona la maestra Carmen Arteaga, bastante confusa también. Yo seré muy breve para dar más tiempo a las preguntas y respuestas. Y específicamente me gustaría preguntarle respecto a las recomendaciones que se tienen específicamente para el uso desleal. Si usted conoce de algún ejemplo que nos podría dar sobre cómo en la esfera de litigio, cómo es que esto se puede observar y cuáles son las consecuencias a nivel internacional de que exista esta confusión, yuxtaposición de términos y conceptos para el área de marcas notorias, famosas, etcétera. Gracias. Y ya por último, bueno, igualmente nuevamente agradecerle, doctor, por su exposición, pero nos estaba platicando también de cuál es la labor del INPI en reconocer estas marcas. Nos decía que ellos hacen o son encargados de hacer el estudio, pero al final de cuentas la persecución depende del titular de la marca. Y bueno, ¿qué ejemplos tenemos esto alrededor del mundo si nosotros deberíamos estar haciendo más o al final a lo mejor tiene un poco que ver con la pregunta de Laura de competencia desleal, si es una labor que se tiene que hacer por parte de los empresarios o si es una labor que se tiene que hacer por parte de la autoridad. Sí. Y nada más le quería comentar por si conoce el caso de las cervezas Budweiser, pues que al final fue un litigio que se dio alrededor del mundo, pero las dos eran muy conocidas y ahí sí en ámbitos territoriales muy diferentes, ¿no? Una por su lado en Estados Unidos, pero pues que se fue haciendo más famosa y expandiendo Europa, y la otra muy conocida en la República Checa y en los países alrededor. Entonces, además de este caso, bueno, ¿usted cree que hay marcas famosas que puedan llegar a nacer al mismo tiempo? Porque estas realmente fueron como casi, contemporáneas en su nacimiento, y si podrían llegar a coexistir en general. Bueno, empiezo a contestar las preguntas. Okay. Empiezo a contestarlas, o los dos para que se oigan estéreo, ¿no? Sí. Empiezo a contestar las preguntas del panel y luego les daré oportunidad por si ustedes tienen alguna pregunta. Efectivamente, antes no existía la marca famosa en la ley de la propiedad industrial, pero el problema empezó en que como no había un procedimiento primero para determinar la notoriedad, había mucha inseguridad jurídica. O sea, alguien que consideraba que su marca era notoria o que quería tener una protección en México no sabía cómo hacerlo, y entonces la autoridad simplemente estimaba que una marca era notoria, pero como ya vimos, pues la autoridad no tiene los elementos para motivar una resolución. Esos elementos, o sea, yo puedo motivar que una marca no te la otorgo porque considero que está invadiendo una marca notoria, pero ¿cómo te voy a motivar si yo no tengo los elementos para realmente acreditar que esa marca es notoria en el sector al cual dirige su oferta?
Entonces, precisamente por esa necesidad se vio conveniente hacer un procedimiento en el cual se le diera oportunidad al titular de esos registros de poder presentar las pruebas conducentes, poder tener una declaratoria y que entonces la autoridad dijera, ahora sí, te niego el registro porque existe una declaratoria de notoriedad que ya me acreditó que es notoria y ya no tengo yo como autoridad que acreditar o que motivarte nada porque ya está en la declaratoria esa motivación. Entonces se hizo un poquito por seguridad jurídica. La cuestión de la necesidad de las marcas famosas se dio en el contexto de que Convenio de París solamente protege en productos o servicios iguales o similares a la marca notoria. Y entonces, ¿qué pasaba cuando alguien quería solicitar el registro de una marca que era famosa? De acuerdo con el Convenio de París, no podías negarla. De acuerdo con la legislación y el principio de especialidad, no se podía negar. Entonces se vio la necesidad, como algunos países, o de darle mayor protección a la marca notoria o de crear la figura de la marca renombrada o famosa para distinguir entre los dos tipos de tutela. Entonces se hizo más bien como por cuestión de seguridad jurídica y con la intención de que hubiera un procedimiento para que los titulares pudieran presentar pruebas. Desde luego la estimación pues es una facultad que además muchos colegas piensan que ya es innecesaria. Dicen, bueno, si ya se determinó que existe un procedimiento para acreditar la notoriedad y la fama, entonces ¿para qué sigues dejando la estimación, ¿no? O sea, la estimación era cuando no había estos procedimientos. Si ahora hay estos procedimientos, pues ya deja que los titulares puedan presentar las pruebas idóneas para determinar esta protección, ya sea como notoria o como famosa. Sin embargo, la autoridad quiso guardarse esa facultad y entonces la cuestión es que muchas veces, pues la mayoría de las veces no cuenta con los elementos necesarios para motivar sus resoluciones y entonces ahí tenemos que carece de los elementos para poderlas motivar bien y muchas veces estas resoluciones, si son recurridas, son fácilmente anulables. Bueno, no sé si no es muy usual que volvamos a intervenir, pero yo quisiera, porque además me parece importante con esta experiencia, bueno, tú has escrito o tienes sobrescrita al respecto, yo creo que eres de las personas más informadas sobre esto, además de las autoridades, de las propias autoridades que saben exactamente cuáles son los criterios que aplican, pero aquí yo me preguntaría si el INPI, si no están en la lista que actualmente está publicada en la página del INPI, vamos, las marcas creo que no son más de 100, las famosas y las notoriamente conocidas son creo que 50, o sea, para más de 10 años que tiene una reforma, tener 150 nada más declaradas, pues me parece poco, por un lado. ¿Y qué haría el INPI con esas 150? ¿Solamente esas 150 toma en cuenta? Es decir, si a juicio, en ejercicio de esas facultades discrecionales de estimación, considera que hay otra marca que puede ser notoriamente conocida, entonces que no la toma en cuenta porque no está declarada, porque no está en esa lista de 150, me parece que sería inconvencional, estaría en contra del Convenio de París. Claro. Por eso es que yo me pregunto, ¿para qué hicimos esa división y por qué estamos haciendo esos dos registros? Cuando, de acuerdo con este comentario último que haces, me parece de lo más importante, en efecto París a lo mejor no hacía esa precisión de la excepción a los principios de especialidad y territorialidad, ciertamente. Sin embargo, de hecho, así funcionaba y bueno, creo que era como se hacía mención, o sea, no importaba que no fuera solamente dentro del círculo al que estaba referida la oferta de esos productos, sino que se consideraba en todos los demás, o sea, realmente esa era la característica y todos la aceptábamos, la entendíamos como tal, se rompían los principios de especialidad y de territorialidad con la marca notoriamente conocida. Y así era como la teníamos en nuestra legislación. Entonces, a mí me genera esa inquietud. ¿Qué hace el INPI? Solamente si tienen los registros vigentes. ¿Y qué pasa si ya no la renovó? ¿La saca de la lista? ¿Tampoco ya no lo toma en cuenta? Pues yo creo que no. Tendría que tomarla en cuenta de acuerdo con el Convenio de París. Sí, no, o sea, desde luego las toma en cuenta y precisamente por eso tienen las facultades de estimar. La cuestión es que si hubiésemos dejado solamente la estimación,
pues muchas veces quedaba a criterio del dictaminador. Y si el dictaminador había viajado, por ejemplo, a Europa, pues podía conocer marcas europeas conocidas en su sector, que inclusive aquí eran conocidas en el sector, o no, si no había viajado, si no las conocía, por ejemplo, Colacao, ¿no? Que es una marca que es muy conocida en el sector alimenticio, pero que en México no está en uso, y sin embargo creo que ahora ya está en uso, ¿verdad? Pero recientemente, pero que si la persona que iba a dictaminar o que iba a estimar, si alguien le presentaba el registro de la marca Colacao, por ejemplo, para chocolates, si esa persona no había viajado a España, a Europa y no conocía esta marca, pues iba a otorgar el registro. Por otro lado, había personas que a lo mejor decían, oye, pues yo juego squash y hay una marca que se llama Carancay y es famosísima en raquetas de squash, todo el mundo que juega squash la conoce. Y alguien quería la marca Caricá para agencias de viaje y decía, no te otorgo porque Caracá es una marca que es muy conocida en el sector o es notoria. Entonces, esos problemas, sobre todo en cuestión de estimación o de conocimiento de las marcas, pues se pretendió con un procedimiento tratar de darle más certeza jurídica. Desde luego, se tienen que guardar esas facultades, yo estoy a favor de que existan esas facultades, para tratar al menos de alertar. El problema es que como no pueden motivar correctamente, debería de haber una alerta a los titulares de estas marcas para que defendieran sus derechos. El problema es que no la hay y entonces la estimación a veces se echa abajo. Pero bueno, desde luego están las dos opciones, tanto la estimación como la declaratoria. Es decir, la autoridad no se basa solamente en lo que está publicado, sino también puede considerar o estimar otras marcas. Gracias. Muy bien. Por otro lado, me preguntaron sobre competencia desleal. El artículo 10 bis nos habla del Convenio de París, vienen regulados varios actos que pueden ser considerados como de competencia desleal. Entonces ahí puede haber conductas donde si quisiéramos aplicar el Convenio de París para proteger más allá de la regla de la especialidad, lo podríamos hacer, ¿no? Entonces hay una serie de supuestos que son considerados como actos de competencia desleal y que incluso en México también en el Código de Comercio vienen actos que son considerados como de competencia desleal y que en un momento dado esos actos, esas conductas, creo yo, si se logra acreditar el uso de esas conductas por parte de un infractor, pudieran dar origen hasta una infracción administrativa. En cuanto a de quién es labor de acreditar lo que es o sea, de quién es labor del INPI o del titular en acreditar en la notoriedad o la marca, desde luego es del titular. Es decir, el titular es el que tiene los medios y las pruebas idóneas para acreditar y para demostrar que su marca es conocida o en el sector o en la generalidad del público. El INPI simplemente tiene que ser un escudo, por si no se ha hecho esa solicitud, pues tiene que servir como escudo de defensa. Pero la labor, desde luego, le toca a los empresarios, a los titulares de las marcas, que son los que tienen las pruebas idóneas. Y ¿por qué no ha habido más declaratorias? Pues ya lo vimos, uno es el alto costo, pero sobre todo las pruebas que son obligatorias, como el valor de la marca, que a los empresarios, pues además de gastar en el avalúo, les da mucho miedo declarar ante una autoridad el valor de la marca. Entonces se han inhibido y pues han buscado otras estrategias como es registro en otras clases o tratan de buscar resoluciones a través de autoridades, a través de la CEPI o a través de autoridades, a través de los tribunales colegiados. Entonces, esa es la razón principal por la que no ha habido tantas declaratorias. Y por último, sí puede haber marcas, en el caso de Budweiser, recordemos que la protección, o más bien,
la notoriedad o el conocimiento del público en el sector o en la generalidad debe de ser en el país donde se pide la protección. Es decir, si Pero yo… ahí sí aplicaría que los conocedores de cerveza en el mundo Sí. no pueden confundir las dos, ¿no? Bueno, Ok, yo diría. si es una marca notoria porque es conocida en el sector, si yo voy a pedir la protección en la República Checa, yo tendría que acreditar que la marca es conocida en la República Checa. Ahora, si la marca que es conocida en la República Checa es una Budweiser diferente a la Budweiser de Estados Unidos, habría que ver si el conocimiento es de esta cerveza o de esta otra. Puede haber casos donde dos marcas pueden convivir, por ejemplo, McDonald's son unos aviones y McDonald's después son las hamburguesas, que lograron después ser marcas famosas incluso a nivel mundial, pero que desde luego, pues, por principio elemental, ese prestigio, esa fama que adquirieron no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de empresas que la habían usado con anterioridad. Y ahí recuerdo el caso de iPhone contra los mexicanos que usaban iPhone con F en servicios de telecomunicaciones y que registraron la marca antes de que iPhone con PH existiera y fuera famosa. Entonces, esa fama o ese prestigio que puede aplicarse a partir de que se demuestra que esa marca es famosa hacia adelante, yo considero que no se puede aplicar de manera retroactiva porque sería inconstitucional. No sé si alguien más tuviera alguna pregunta o si quedé. Como pruebas idóneas para una marca notoria, creo que están desfasados de lo que podría ser ahora el nuevo uso de otras herramientas. Están los casos de los youtubers, por ejemplo, que tienen marcas que son muy famosas, con millones de seguidores, que dentro de su mercado de promoción de contenido en internet o difusión de contenido, pueden considerarse como notorias. Sin embargo, nunca podrían alcanzar este grado de reconocimiento declaratoria si les ponemos este tipo de requisitos obligatorios en cuanto a la cantidad de dinero que tienen que ellos que gastar en publicidad cuando hacen su nombre literal de boca a boca o de clic a clic. Sí, completamente de acuerdo. Hay que recordar que siempre el derecho va un paso atrás de la tecnología, ¿no? Entonces, o muchos. Sí. Entonces, bueno, sí, hay fenómenos que de repente desbordan y que llegan a ver youtubers que son conocidos a nivel mundial, ¿sí? Y que, ¿cómo le llaman cuando son los hashtags que llegan a ser, que un día tienen muchas… ¿Sí? Sí, exactamente, trendings, ¿no? Que llega, dice, oye, es que todo mundo vio esta noticia, y entonces ahí es donde empezamos a hablar del conocimiento de la gente, ¿verdad? Y puede ser en un día, puede ser una noticia. Recordemos al famoso foie, ¿no? Si se acuerdan del foie, que con una cuestión simpática y todo, de repente la marca se volvió famosa, todo el mundo conocía el foie, ¿no? Y inclusive hubo intentos de registro de la marca del foie, y que ya después el foie empezó a dar conferencias y ya de cuestiones de motivación, a lo que hemos llegado, pero bueno, fue a Aguascalientes y iba a dar una conferencia y se emborrachó la noche anterior y ya no llegó a la conferencia. Pero bueno, entonces sí, es cierto, ¿no? Y también estoy de acuerdo que el procedimiento, por eso insisto mucho, debería dejarse abierto a que las personas que quieren acceder a este tipo de protección presenten las pruebas que consideren idóneas, que no te circunscriban. Estuvo bien que el artículo dijera, para acreditar la notoriedad o fama se puede presentar las pruebas que el solicitante considere idóneas. Hasta ahí debería haberse quedado. ¿Por qué hacerte todo un catálogo y sobre todo por qué obligarte a presentar ciertas pruebas? Eso es lo que no es correcto y lo que va en contra, pues, de la propia protección que debería de darse a estas marcas. Atrás. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Tengo una pregunta, es muy similar a la que le acaban de hacer. Sí. Yo trabajo con muchas personas que están en medios digitales, en contenidos. Entonces ya ha surgido esa pregunta, en especial de los influencers que están creando contenido en YouTube. Pensando en el ejemplo del que acabas de mencionar, del foie. Si él como empresario quisiera registrar eso como marca, él tiene bastantes evidencias para demostrar que es famosa.
Pero aquí la pregunta es, ¿qué ventajas tiene hacer el registro? No me ha quedado claro. Ok. Si tú acreditas, acuérdate que si tú acreditas que tu marca es conocida en el sector, la protección será o debería de ser en productos o servicios iguales o similares. Ya vimos que en México, si tienes la notoriedad, será en todos. Y si acreditas el conocimiento generalizado, debería de tener protección en que nadie registrara o usara la marca en ningún producto o servicio. Entonces, en concreto, si el FOA, por ejemplo, acredita que su marca es conocida por la generalidad del público y obtiene una declaratoria presentando pruebas de la difusión de la noticia, encuestas, entrevistas con la gente, pruebas de internet o de cuántas personas vieron ese en México al FOA, pues él tendría protección con esa declaratoria para que nadie registrara la marca FOA en productos o servicios de cualquier índole. O sea, que nadie registrara en nada esa marca y que nadie la pudiera usar más que él. Entonces, más bien sería para poder accionar frente a terceros. Sí. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. ¿Qué distinguiría FOA? ¿Qué distinguiría FOA? Bueno, pues podría ser cursos motivacionales o cursos, ¿no? Por ejemplo, Pero ¿no? pero no fue por eso, ¿no? Que digo, Lo que pasa es que empezó a hablar así sobre reflexiones filosóficas y todo, y de hecho luego puso una consultoría donde él daba conferencias Y le puso motivacionales y le puso FOA. Perdón, entonces, y hablando de medios digitales, nos decía que se tendría que, si se quiere el reconocimiento de que sea una marca notoria o famosa, se tiene que acreditar el uso dentro del territorio en el que se quiere ese, por lo menos aquí en México. Se pone como prueba. No dice acreditar, o sea, no se tiene que acreditar el uso. no, solo se es pone como una prueba, que hay que determinar si se está usando o no. Si yo no la he estado usando, señalo que no la he usado, pero tengo que señalar si la he usado o no en México y en el extranjero, y si la he usado tendré que acreditar cómo la he usado. O sea, forzosamente tengo que presentar cuestiones de uso. Sí, porque si no, ¿para qué quiero un reconocimiento? Bueno, quiero un reconocimiento de marca notoria, a pesar de que todavía no llega mi producto a México. Ok. A pesar de que todavía no llega mi producto a México, quiero un reconocimiento de marca notoria para distinguir, para que sepan que yo me distingo en el sector, aunque sea en otro país, ¿no? Entiendo. Sí. Entonces, en este sentido, lo que tengo que presentar son pruebas de que soy notoria, pero en mi ámbito, en el sector en el que se desenvuelvo. Exactamente. Incluso en México, o basta con que yo acredite que es en el país en el que estoy marcando. No, es en el lugar donde pides la protección. Tiene que en ser. México, muy mal hecho, la ley de la propiedad industrial te dice que acredites en México y en el extranjero, pero realmente la protección es en México, porque si tú no acreditas que la marca es notoria en México, no vas a tener protección en México, aunque acredites que es muy conocida en la República Checa. Para que tú tengas protección, necesitas acreditar que aquí es conocida. ¿Cómo acreditas que es conocida? El uso es una prueba, pero a lo mejor tú en la declaratoria señalas, en México no se ha usado, pero es conocida en el sector porque yo tengo esta publicidad, o porque yo la tengo… gente lo pide por Amazon, por ejemplo. O porque lo pide por Amazon, No. exactamente. Cualquier medio que tú puedas acreditar del conocimiento en el sector, tendrías protección como marca notoria. Y si acreditas el conocimiento por la generalidad, por ejemplo, a lo mejor la marca Real Madrid, es una marca, ahorita está un poco caída, ¿verdad? Desvalorada, pero ya ahí va para arriba, pero es una marca que se podría acreditar el conocimiento generalizado y entonces podría tener una protección en México, porque sí se puede acreditar el conocimiento de la marca en México. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Lo voy a registrar a mi nombre, ¿no? Entonces, ya cuando se da el reclamo, dicen, no, es que no es lo que tú tienes, esto es una muñequita. Y entonces, o sea, que llegaran lo mismo y que dijeran, pues yo voy a registrar el logo de la UNAM.
o el Puma de la Bueno, UNAM. perdón, de hecho, el logo del Seguro Social Ajá. lo copiaron en los chinos, está registrado en China ya. Y luego, Están o usando. el logo de cualquier universidad o instituciones federales, ¿no? Y entonces yo considero que eso es muy arriesgado porque no basta con la demostración de los usos, de los logos y de las marcas, sino ellos han llegado y han hecho eso. Mira, ahí hay varios filtros de protección para este tipo de marcas. Primero está el registro. Normalmente las marcas están registradas en el país donde están operando, ¿no? Entonces marcas de universidades o marcas de otro tipo de empresarios están registradas. Entonces ahí hay el primer filtro. El registro lo que te da es una protección para que nadie use una marca igual o parecida en grado de confusión en idénticos o similares productos o servicios, como la notoria, ¿sí? Pero ahí estás hablando de un registro. La notoria opera cuando no hay registro, ¿sí? Segundo filtro, si no tienes registro, entra la autoridad a estimar. Por eso yo considero que sí es válido que exista la estimación, porque la autoridad, si tú solicitas el registro de la marca UNAM para calcetines, aunque no esté registrada en calcetines, te va a decir no te otorgo el registro, porque yo considero que la UNAM es una marca famosa y por lo tanto, porque es conocida por la generalidad y por lo tanto no te otorgo el registro. Y entonces ahí entraría como un segundo filtro. Y un tercer filtro sería la declaratoria de fama o de notoriedad que haga la persona interesada en tener protección. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? ¿Sí? Por favor. ¿Le podrían pasar el micrófono, por favor? Ay, muchas gracias. Gracias. Hola. ¿Lo podrías prender, por favor? Es que sí, para la grabación. Gracias. Artículo 98 bis 2 señala, por ejemplo, en el punto número 2, 3, 4, en varias señala que deberá de hacerse en México o en su caso en el extranjero. En este sentido yo entendería que va uno a señalar todas estas cuestiones en México, en el territorio en el que se va a solicitar la marca y que no necesariamente tiene uno que señalarlo del extranjero, es solamente en su caso, de una manera informativa, ¿es así? Sí, es correcto, pero volvemos, ¿para qué lo señalaron? O sea, ¿por qué decir en el extranjero? O sea, a final de cuentas lo que tú tienes que acreditar es el conocimiento en México. ¿Qué más da si tú la has estado usando mucho en el extranjero y no es conocida en México? Entonces sí está señalado y eso lo que hace es que la gente a veces diga, oye, pues es que en vez de centrarme en México, también te esté buscando pruebas en todo el mundo de la notoriedad o de la fama de la marca, cuando en realidad donde se debería de centrar es en México. La otra pregunta sería sobre el sistema de oposición, si también aplica para las marcas famosas o las de notoriedad, si es que la oposición surte efecto para este tipo de marcas. Sí, pues también una persona que considere que con el otorgamiento de una marca le puede causar pues un daño, ¿verdad?, a sus derechos, puede presentar la oposición y puede presentar inclusive pruebas en esa oposición para acreditar la notoriedad o fama. Pero volvemos a lo mismo, lo que señalaba la maestra Arteaga. Esa declaratoria no podría ser considerada como una declaratoria que yo podría oponer en contra de cualquiera que en el futuro intentase registrar una marca igual o parecida. Serviría para ese caso en concreto, no para los demás. Si quisiera yo que sirviera para los demás, tendría que buscar la declaratoria y entonces sí ya tendría un efecto erga omnes.
Bueno, esta cuestión la refiero porque si el instituto está obligado a hacer la publicación de este tipo de peticiones o de solicitudes, entonces sí hay una alerta para el usuario o para los usuarios, en donde si el instituto está publicando que hay una petición para estas marcas, tendrán un tiempo para oponerse el que quiera. Claro, pero el tiempo es muy poquito, es un mes. Imagínate presentar en un mes todas las pruebas para acreditar que tu marca es notoria, famosa, a veces es muy difícil, ¿no? Pero sí, no es válido, es válido, se puede hacer. Que ese mes es para el que se va a oponer. Sí, pero una vez que se publica, Sí, se sí. presenta, ¿no? Un plazo de un mes para que tú presentes. Entonces, en ese mes tú tienes que presentar las pruebas. Y entonces, si tú te estás oponiendo por la notoriedad o por la fama, tendrías que presentar ahí todas las pruebas que consideres. Es muy poquito, creo yo, el plazo de un mes. Sería mejor que tuvieras un plazo más amplio para reunir toda la información y en todo caso pedir la notoriedad o la fama a través del procedimiento. Pero estoy de acuerdo, se puede hacer a través de la oposición. Muchas gracias, doctor. Norberto Flores, para contrario. servirle. Tengo una curiosidad, sobre todo las declaratorias que emite el instituto. Si estas están debidamente motivadas, en el sentido de que si yo solicito una declaratoria de fama, pero si en el procedimiento el instituto ve que no alcanza esa categoría, únicamente alcanzaría la de notoriedad, y no obstante eso el instituto otorga la fama, ¿qué es lo que pasa? Porque esto puede llevar posiblemente a actos de competencia desleal, en el sentido de que al otorgar la fama obtienes una protección en todas las clases, entonces todo el clasificador de NISA. Podría prestarse a que esta empresa que obtiene la fama trate de buscar la nulidad de una marca, por ejemplo, que esta marca sea de licores con la que obtuvo la fama, mientras que un tercero está utilizando una marca parecida porque utiliza la misma denominación, sin embargo esta obtuvo un prestigio, un éxito en el mercado, que esto pueda, la pregunta es en esencia que si el INPI, ¿cuál es su opinión respecto a que si el INPI está debidamente motivando las declaratorias y en todo caso, si no está debidamente motivado, pues está provocando posiblemente actos de competencia desleal? A ver, pues todo mandamiento de autoridad debe estar fundado y motivado, ¿verdad? El INPI generalmente pues va a resolver de acuerdo a las pruebas que le están presentando. Puede ser que alguien le esté solicitando una declaratoria de fama y considere que no alcanza esa declaratoria de fama y solamente decrete la declaratoria de notoriedad en una clase específica o incluso en algunas clases adicionales. ¿Sí? Puede decir, a ver, en alimentos, en bebidas, tal, y no alcanza a decretar la fama. La cuestión es que si recuerdas que vimos que la protección en contra del registro de la marca notoria, para que rompa el principio de especialidad, tiene que darse ciertos requisitos, ¿sí? Que haya una asociación, que haya una dilución, un menoscabo de la marca. Pero cuando se obtiene la declaratoria de notoriedad, la misma ley te dice que esa protección se dará de manera expedita. El problema de manera expedita es que entonces con la declaratoria de una marca notoria ya no tienes que cumplir con estos requisitos y entonces una declaratoria de marca notoria va a tener protección para que nadie registre en ningún producto o en ningún servicio. Ese es el error y eso es lo que crea inseguridad jurídica. Y también el mismo artículo 213 nos señala en su fracción séptima que que si tú usas una marca notoria en cualquier producto o servicio será causa de una infracción. Luego entonces, teniendo la declaratoria de marca notoria, estarás protegido para que nadie registre ningún producto o servicio o para que nadie use ningún producto o servicio, lo cual es algo ilógico. Entonces, ¿para qué tenemos la declaratoria de marca famosa? Ese es un error que se tiene que subsanar. El aplicar de manera expedita lo van a tener que arreglar porque si queda como está, están dándole a la declaratoria de marca notoria derechos como si fuera una marca famosa. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario?
¿no? Queja. Bueno, pues le agradecemos mucho al doctor José Manuel Magaña y los invitamos también a seguir en la videoteca de nuestro instituto. Todas estas sesiones que estamos teniendo ya están publicadas hasta el 2018 y desde luego vamos a ir publicando desde el 2019. Pero muchas gracias al doctor José Manuel Magaña Muchas gracias a ustedes. por su brillante exposición y pues por compartirnos su tema de investigación tan interesante. Gracias. Gracias.